Bien, buenas tardes, buen día, buenas noches a todos, a todas. Vamos a ver en este video la primera parte de lo que es continuidad y discontinuidad de funciones. Conceptos importantes, bueno, como todos. Esto les va a permitir a ustedes tener una idea cuándo una función es continua, qué se debe cumplir, cuándo va a ser discontinua, cuál es la clasificación de discontinuidad, las distintas discontinuidades que vamos a tener. Vamos a ver con ejemplos. Y además algunos teoremas. En esta primera parte, por lo menos, vamos a ver estos temas. Bien, voy a compartir con ustedes acá una pantalla. Decimos que por definición del límite que ya hemos visto, el límite de una función cuando x tiende a un valor a es igual a L, esto se cumplía cuando se daban algunas condiciones, ¿no? O sea que L va a ser el límite de la función f de x cuando x tiende a, cuando, por ejemplo, la diferencia en valor absoluto de x menos a era mayor que 0 y menor que delta, es decir, que el punto A sería el punto de referencia de un entorno reducido, con respecto justamente al punto A. Por lo tanto, acá se consideraban todos esos valores de x que pertenecían a ese entorno reducido del punto A, y obviamente en el punto A la función podía estar o no definida, o bien podía o no coincidir con el valor fa de la función. Bien, decimos esto porque ahora sí vamos a tratar de ver cuáles son las tres condiciones que se deben cumplir para que una función obviamente sea continua en un punto. En este caso analizamos en un punto A. Bien, decimos entonces que f de x es una función continua en x igual a si y solo si se cumplen estas tres condiciones. Analizamos cada una. Bueno, primero, que es la más importante, tiene que existir f de a. ¿Qué significa que exista f de a? Que el punto A pertenezca al dominio, porque este f de a sería la imagen del punto A, ¿no? Es la función valuada en a, y este es un valor verdadero, es un valor real. Es distinto de infinito, distinto de indeterminado y distinto de imaginario, porque si yo reemplazo o evalúo a la función en el valor que tiene a, y eso me da indeterminado, infinito, más menos infinito, o me da un valor imaginario o un número complejo, quiere decir entonces que ese valor de a no va a pertenecer al dominio, por lo tanto no existe f de a. El infinito, el imaginario, el indeterminado, me dice que A no tiene imagen, por lo tanto no va a pertenecer al dominio. Por eso decimos entonces que tiene que sí o sí existir ese f de A y tiene que ser un número real. Segunda cuestión a tener en cuenta, tiene que existir el límite de la función cuando x tiende al valor de A. ¿Se acuerdan que para que existiera el límite, qué tenía que pasar? Acuérdense de límites laterales, que el límite lateral izquierdo, o sea, el límite que viene por la izquierda al punto A, la x que tiende por la izquierda, era el límite lateral izquierdo. Y el límite que tiende, el x que tiende a por la derecha, que sería el límite lateral derecho, es, ambos límites laterales tienen que ser iguales. Si esos límites laterales son iguales, entonces yo digo que existe el límite de la función cuando x tiende a. Entonces, la primera situación, exista f de a. Segunda situación que se tiene que cumplir es que existe el límite de la función cuando x tiende a. Y la tercera es que tiene que ese límite, cuando f de x, cuando x tiende a de f de x, es decir, es una conclusión de estas dos anteriores, tiene que ser igual a f de a. Si la función es continua, entonces también puedo aplicar acá la propiedad. ¿Qué significa? Que el límite de la función es igual a la función del límite. Y acá era igual al límite cuando x tiende a de x. Y es igual a a. Por lo tanto, esto me queda igual a f de a. Puedo aplicar esta propiedad que vimos ya del límite. Por lo tanto, son las tres condiciones. Que exista f de a, que exista el límite de la función cuando x tiende a, y que ese límite sea igual a f de a. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, es decir, que si una al menos, o una o más, no se cumple, entonces la función se dice que en el punto A es discontinua. Bien, acá tenemos algunos ejemplos como para más o menos analizar lo que dijimos. Fíjense en que acá todos los ejemplos que yo he puesto son de funciones que tienen discontinuidades en uno o en más puntos. Bueno, en este caso, en el primer caso, por ejemplo, el ejemplo A que tenemos acá, en el punto C hay un punto vacío.
El concepto de punto vacío es un concepto con cierta licencia del análisis matemático, porque no hay un punto vacío geométricamente hablando, no existe el punto vacío. El ente geométrico dice que es abstracto, adimensional, pero no habla de punto vacío. En cambio, en análisis matemático, para interpretar esta discontinuidad, le vamos a llamar punto vacío. Por lo tanto, cuando x es igual a c, la función no está determinada. Acá parecería que fuera a darme un valor que no va a estar comprendido, el valor de C, porque no tiene imagen, en el dominio. O sea que C no pertenece al dominio, porque no tiene imagen, porque justamente allí tengo un punto vacío. Pero fíjense en sus límites laterales. El límite lateral derecho va a ser un valor que va a dar por acá, ¿no? A la altura justamente de ese punto. Y el límite lateral izquierdo y el derecho son iguales. Van a dar un valor que va a estar por acá. En este otro tengo acá dos discontinuidades, pero son discontinuidades que representan un pequeño salto, que eso lo vamos a ver en el último ejemplo para que se vea bien. Por lo tanto, acá tengo dos puntos de discontinuidad, por lo tanto, A y B no pertenecen al dominio de la función, porque en A y en B la función presenta una discontinuidad. Este otro ejemplo, tengo una discontinuidad también en el punto A, porque cuando yo evalúe a la función en A, me va a dar infinita. Fíjense, en el límite lateral izquierdo es infinito y el límite lateral derecho es infinito. La primera condición no se cumple, no existe f de A. La segunda condición, y ojo acá porque esto puede ser un elemento de confusión a la hora de defender este tema, como que yo puedo confundirme y decir muy rápidamente sin pensarlo o sin saberlo, los infinitos del límite lateral derecho y límite lateral izquierdo, si los dos me dan infinitos, son iguales. Entonces, si los dos límites son iguales, de acuerdo al concepto de límites laterales cuando vimos, cuando eran iguales existía el límite en ese punto. Sí, entonces en el punto A existe el límite. Es infinito. No, el infinito no existe el límite. Cuando es infinito no existe. Y los límites laterales no son iguales, porque yo no puedo decir que un infinito es igual a otro. No se pueden igualar los infinitos, porque si no, el infinito sobre infinito sería 1. Y ojo, ¿se acuerdan que infinito sobre infinito es indeterminado? Y hay otra indeterminación que es infinito menos infinito, que yo podría decir entonces en forma errónea, eso es igual a 0, infinito menos infinito es 0. No es 0, es indeterminado. Los infinitos no se pueden igualar, por lo tanto acá el límite lateral izquierdo, por más que me dé infinito positivo, y el límite lateral derecho, por más que me dé infinito positivo, no son iguales esos límites laterales respecto del punto A. Por lo tanto, no se cumple ni la primera condición, ni la segunda condición, ni tampoco la tercera, porque en realidad f de A no existe. No puedo encontrar el valor de f de A. Bien, en el siguiente tengo otro salto, en el ejemplo D que ponemos acá, tengo otro salto entre este punto y el infinito. Y acá fíjense en que los límites laterales tampoco son iguales, pero uno de ellos, el límite lateral izquierdo, es un valor real, porque estaría acá, ¿no? Cuando me vengo por la izquierda hacia el punto A, límite lateral izquierdo, la función tiende a ser este valor de ordenada. Este es el límite lateral izquierdo. Y el límite lateral derecho, la función tiende a más infinito, por lo tanto el límite lateral derecho es infinito positivo. Fíjense en que esta sería una especie de asíntota, el valor de A, x igual a A, es una semiasíntota vertical, pero únicamente por el límite lateral derecho del punto x igual a A. Acá también tengo un salto, como estaríamos acá, ¿no? En el caso B y en el caso que tengo acá abajo, también tengo un salto entre este valor y este. Esta f de x es una función que está compuesta por dos funciones, 2 y x. 2 si x es menor a 1, por lo tanto, fíjense, si x es menor a 1, es la constante 2, la función sería esta. Y si x es mayor que 1, es x, que es la función identidad. La función identidad pasa por el origen, pero dice que acá la tengo que considerar solamente para los x mayores a 1, por lo tanto es x mayores a 1. Fíjense en que cuando x vale 1, no está comprendido ni en la primera parte de la función ni en la segunda parte de la f de x, porque en el 2 dice que es menor a 1, por lo tanto el 1 no está. Y en el x dice que es mayor a 1, o sea que el 1 tampoco está. ¿Qué significa esto entonces? Que el valor 1 no pertenece al dominio de la función, porque el f de 1 no existe. F de 1 no está representado acá. ¿Dónde está la imagen del punto 1? Del punto 1 la imagen no está acá porque es vacío, no está acá porque es vacío, y no está.
Por lo tanto, 1 no pertenece al dominio de esta función, de esta f de x, que está compuesta por estas dos, y si tengo entre este valor y este valor un salto finito, un salto visible, observable. Fíjense en que el límite lateral izquierdo, al punto 1, es 2. Y el límite lateral derecho, al valor 1, es 1. Los límites laterales no son iguales. No son iguales. Por lo tanto, si los límites laterales no son iguales, no existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Bien, obviamente que tengo una discontinuidad. Y acá donde tengo yo un poco más observable, que vean ustedes que es un salto finito no evitable, o sea que acá esta es una discontinuidad que está entre este punto y este punto. Fíjense, cuando x tiende o x igual a x0, x0 acá decimos que pertenece al dominio. ¿Por qué x0 pertenece al dominio? Porque en la función que está por acá, por debajo, esta función, la que va de x sub 0 hacia el infinito, ese punto pertenece al dominio de esta función, por más que acá arriba no pertenezca, porque esta es la otra parte de la función. Esta es muy parecida a esta, ¿no? Aquí es la composición de dos funciones, de dos funciones. O tal vez hasta podemos decir que hasta de tres funciones, porque acá tengo como si fuera otra función, pero en realidad lo que me interesa es saber qué sucede acá, en esta discontinuidad. Acá hay un salto, se dice que es un salto finito, ¿por qué? Porque lo puedo ver, porque los dos límites laterales son números reales. El límite lateral izquierdo me va a dar por acá arriba, y el límite lateral derecho me da un poquito más abajo, pero los límites laterales son reales, no son iguales, por lo tanto, obviamente que acá tengo una discontinuidad. Pero el punto x0 pertenece al dominio, porque acá sí tiene valor. Es como si yo acá hubiese llenado este punto acá por debajo, entonces acá debajo cuando vale x, tendría que haber puesto que es la función está compuesta con x, si x es mayor o igual a 1. Si acá le pongo igual a 1, entonces estoy incorporando el 1 en la función esta que está por debajo. Por lo tanto, ahí serían todos los reales el dominio de la función. Bien, pasemos ahora a lo que son funciones continuas discontinuas. Ya vemos ahora la clasificación de las funciones discontinuas. Una función en cuanto al análisis bueno, va a ser continua cuando se cumplan estas tres condiciones, es lo que ya vimos. Y va a ser discontinua cuando alguna de estas tres, una o más, o las tres, ninguna se cumpla, o al menos que una no se cumpla ya es suficiente para decir que la función es discontinua. ¿Queda claro? Bien, la clasificación de las funciones discontinuas son las evitables y las no evitables. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, las evitables es cuando los límites laterales son iguales. Hay una discontinuidad evitable, ¿por qué? Porque no es continua la función, es discontinua en un punto. Pero en ese punto, los límites laterales van a ser iguales. Si los límites laterales son iguales, se dice entonces que es evitable esa discontinuidad. Ahora, no evitable es cuando los límites laterales son distintos. Y dentro de las no evitables están las de primera especie, que son las de salto finito, salto infinito, y la discontinuidad de primera especie no evitable, asintótica, y las de segunda especie. Comentario que hago en los exámenes que se toman de análisis matemático, uno de los temas que se suele preguntar en el teórico es justamente que ustedes digan cuáles son las discontinuidades no evitables de primera especie. Tienen que especificarlas, mencionarlas conceptualmente y dar ejemplos. Y son estas tres, ya la vamos a ver. Bien, vamos a las evitables. Vamos a ver esta discontinuidad evitable. Hay dos tipos, dos casos. El primer caso, cuando es evitable, cuando decimos que es evitable, cuando los límites laterales son iguales. Obviamente que el punto x igual a a, el a en este caso no va a pertenecer al dominio de la función para este primer ejemplo que hacemos acá, el primer caso, a no pertenece al dominio de la función. ¿Por qué? Porque no existe f de a. Por lo tanto, el punto A, fíjense acá en este ejemplo, cuando el A es igual a 2, no existe f de 2. ¿Qué quiere decir? Que el punto 2 no tiene imagen, porque si la función f de x, que está compuesta por dos funciones, x al cuadrado y 4, x al cuadrado cuando x es menor a 2, o sea que va a ser esta parábola cuando x es menor a 2, no igual, solamente dice que es menor, solamente que es menor. Y es igual a 4, una constante, cuando x es mayor que 2, tampoco dice que es igual. Por lo tanto, el 2 no está comprendido ni en la función primera ni en la función segunda que componen a esta f de x.
Por lo tanto, el 2 no pertenece al dominio. En ese caso hay una discontinuidad porque el punto 2 también es un punto vacío, pero sus límites laterales, si ustedes se fijan, el límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 2 por la izquierda, tiende a ¿qué valor? A 4. Y el límite lateral derecho, que es 4, es una constante, obviamente si es una constante, cuando x tiende a 2, la función va a seguir tendiendo a 4 en todo su recorrido, obviamente que el límite lateral derecho también es 4. Por lo tanto, los límites laterales son iguales. Acá está, el límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho y es igual a 4. O sea que el límite existe, el límite de la función existe, pero lo que no existe es el valor de imagen, el f2, en este caso del ejemplo, no existe porque el punto 2 no pertenece al dominio. Bien, entonces, si los límites laterales son iguales, tenemos una discontinuidad evitable, y en este caso es un punto vacío. Vamos a ver el otro ejemplo de discontinuidad evitable, el caso 2. La imagen no coincide con el límite, fíjense. ¿Qué es lo que sucede acá, no? Vamos a ver. Recuerden cuáles eran las condiciones que se tenían que cumplir para la continuidad. Bien, que existiera f de a. Bien, fíjense en la f de x, está compuesta por 3 funciones. Es una función obviamente atípica, esto es solamente para el ejemplo. Esto en la parte práctica ustedes difícilmente lo vean, es nada más que para que en este ejemplo, para poder conceptualizar, interpretar este tipo de discontinuidad evitable, el segundo caso del de discontinuidad evitable, utilizamos nosotros un ejemplo, bueno, si se quiere, un poco rebuscado, pero a ver, lo vamos a tratar de interpretar. F de x está compuesta por 3 funciones. La primera es x, que es la función identidad, cuando x es menor a 1. O sea, estamos posicionando ahora en el punto 1. Cuando x es menor a 1, tenemos esta parte de la función, que es la función identidad, x. O sea, a partir de 1 hacia el menos infinito, tenemos esta parte. Después tenemos otra función, que es 3. Es una constante, pero dice que es solamente cuando x vale 1. ¿Qué significa? Acá no hay un intervalo, es un punto. O sea, cuando x vale 1, la función esa me dice que es un punto, es igual a 3. ¿Está? La que tengo acá. Por lo tanto, cuando tengo la expresión de la función que compone, que es una de las que compone f de x, que es igual a 3. Pero cuando x es igual a 1. Por lo tanto, eso representa a un punto cuyas coordenadas obviamente son 1 para x, 3 para la función. O sea, f de 1 es igual a 3. Y la otra función que compone la tercera parte de esta f de x es igual a x también, igual que la primera, pero en este caso para cuando los valores de x son mayores a 1. Sigue siendo la función identidad, pero cuando x es mayor que 1. Fíjense, entre el menos y el más infinito están todos los elementos, está todos los que van de menos infinito hasta 1, está también cuando vale 1, porque también tiene imágenes igual a 3, y están los que van hacia el más infinito a partir del 1. Por lo tanto, el dominio de esta f de x, compuesta por estas 3, el dominio son todos los reales. Por lo tanto, el f de a, que estamos analizando acá que pasa en el punto x igual a 1, el 1 tiene imagen. Cuando yo sustituya a 1 acá, o evalúe cuánto vale la imagen de 1 en la función, me va a dar que es 3. Existe entonces, existe el f de a. Estamos considerando el a igual a 1. El f de a existe. Cuando x vale 1, f de x vale 3. Acá está. Cuando x ahora vale mayor o menor que 1, es la función identidad, o sea, es igual a x, ¿no? Está compuesta por estas, tanto hacia el menos infinito por 1 y hacia el más infinito a partir del 1 positivo. Por lo tanto, la primera condición se cumple, ¿no? Existe f de a porque f de 1 es igual a 3. La segunda condición me dice, ¿existe el límite cuando x tiende a 1? Y sí existe, porque los límites laterales, cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuando x tiende a 1 por la derecha, me van a dar 1. Me van a dar 1. Límite lateral izquierdo, me voy por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, que es un punto vacío, por lo tanto el punto anterior, el número real anterior a 1, ¿a dónde va a pasar a estar? En 1. Límite lateral izquierdo es igual a 1. Y el límite lateral derecho, exactamente igual, va a dar 1. Por lo tanto, los límites laterales son iguales. El límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho son iguales a 1. Por lo tanto, si los límites laterales son iguales, el límite existe. Entonces, la primera condición y la segunda condición, en este caso,
se están cumpliendo a la perfección. Es casi como que puedo decir, hasta aquí, que la función es continua. Pero me está faltando la tercera condición para que sea continua. ¿Qué decía? Que el límite tenía que ser igual a f de a. Fíjense, f de a vale 3 y el límite vale 1. Por lo tanto, si el límite cuando x tiende a a de la función vale 1 y la f de a vale 3, no es igual, el límite de la función no es igual a f de a. Por lo tanto, la función no es continua en el punto x igual a 1, porque no se cumple la tercera condición para que sea continua. Me dice, me da a entender entonces que tengo una discontinuidad en x igual a 1. Y esa discontinuidad es una discontinuidad evitable, porque sus límites laterales son iguales. Nada más que acá la ordenada del punto 1, el f de 1, está fuera de la continuidad que podría considerarse acá de esta función, que obviamente no es continua. Bien. Dentro de las discontinuidades que tenemos acá, bueno, la no evitable era cuando no era evitable, era no evitable. ¿Qué significa que sea no evitable? Y ya no existe esa situación que habíamos visto anteriormente. Fíjense, anteriormente dijimos que los límites laterales, tanto para el primer caso como para el segundo caso, los límites laterales eran iguales. En este caso, en las no evitables, se da obviamente la situación opuesta. Los límites laterales no son iguales, no son iguales. Y quizás puedan llegar a serlos en la de segunda especie, pero acá estamos hablando ya que puede haber o bien un intervalo de discontinuidad o un espacio importante en donde la función no exista. Bien, vamos a ver entonces primero las discontinuidades no evitables de primera especie. Está compuesta por tres situaciones de salto finito, salto infinito y asintótica. Algo en los ejemplos que vimos al comienzo ustedes pudieron medianamente analizar. Bien, discontinuidad no evitable de primera especie. Cuando existen los límites laterales izquierdo y derecho en XA, ¿qué tenemos? Salto, o sea, que existan no quiere decir que sean iguales. Para nuestro caso, como estamos hablando de discontinuidad no evitable, los límites laterales no van a ser iguales, ¿no? No van a ser iguales, acá lo estamos dejando bien claro. Obviamente que no existe la función en el punto A, por lo tanto f de a no existe, ¿no? A no pertenece al dominio. Y este salto es un salto que tiene que darse y que no tiene que ser nulo. ¿Por qué? Porque si es nulo el salto este, yo lo analizo al salto con la diferencia de esos límites laterales en valor absoluto, ¿no? Porque no sé cuál es el límite lateral que está por encima, que es más grande que el otro, cuál es el más grande y el más chico. O sea, cuál es el que tiene mayor valor y cuál es el que tiene menor valor. Por lo tanto, yo hago la diferencia, el lateral derecho con el lateral izquierdo, o el lateral izquierdo menos el lateral derecho, es lo mismo, porque al tomar un valor absoluto, siempre me va a dar un valor positivo. Acuérdense que el concepto de valor absoluto es que no importa el signo. O bien, podemos mencionarlo así en forma un poco más rápida, que es como si siempre fuese positivo. ¿Por qué no puede ser nulo el salto? Porque si es nulo, el límite lateral, en este caso el derecho, y el límite lateral izquierdo, cuando los restos, si es nulo, o sea, si es igual a 0, estos límites son iguales. Entonces no estoy en presencia de una discontinuidad no evitable, estaría en presencia de una discontinuidad evitable. Si este salto es 0, entonces es una discontinuidad evitable. Por lo tanto, ahora estamos analizando las no evitables, entonces este salto no tiene que ser 0. En el caso puede ser o bien un valor constante, cuando ambos límites laterales son valores reales, me queda un valor real menos otro valor real en valor absoluto, es un resultado que está dentro del conjunto de los reales, al cual le voy a llamar yo, después lo vamos a ver, K, como si fuera un valor K. ¿Qué pasa cuando uno de los límites laterales está y el otro no? Cualquiera sea. O sea, un límite lateral es real y el otro es infinito. O uno es menos infinito y el otro es real. En esa situación, esta diferencia en valor absoluto va a quedar infinito. Y el último caso que vamos a ver es cuando estos dos límites laterales son infinitos. Son infinitos. Entonces allí ya no puedo hacer la diferencia, porque puede darse la situación que me quede acá un infinito menos infinito, y infinito menos infinito dijimos que es indeterminado, no se pueden restar dos infinitos, no tengo un resultado determinado, por lo tanto se dice que en ese caso es indeterminado. Y ese sería el caso que vamos a ver al final de esta clasificación de discontinuidades no evitables de primera especie, que son cuando tengo discontinuidades asintóticas. Bien,
Cuando me da un valor de k, es un salto finito. Cuando la diferencia me da un infinito, es un salto infinito. Y cuando no puedo hacer la diferencia, se dice que es asintótica, porque ambos son infinitos. Está claro, ¿no? El concepto de salto es muy importante. Bien, vamos a ver entonces la primera situación que se da cuando tengo una discontinuidad no evitable de primera especie, salto finito. Significa que el salto finito es porque tengo entre una y otra, fíjense, acá tengo la función signo, esta función signo, acá tengo el concepto de salto, ¿no? El límite lateral derecho menos el límite lateral izquierdo, en valor absoluto me devuelve un valor k, donde k es un número real, pertenece al conjunto de los reales. La función signo es el valor absoluto de x dividido x. Fíjense, cuando x toma un valor cualquiera entre menos y más infinito, esto va a ser igual a 1. Pero cuando x es negativa, cuando x está dentro de la parte izquierda del cero, el de arriba no tiene signo, es como si fuera siempre positivo, pero el de abajo determina cuál va a ser el signo de esta función llamada justamente función signo. Por eso lleva ese nombre. Cuando el de abajo es negativo, ese valor igual a arriba igual a abajo, que me queda 1, va a ser 1 negativo. Pero cuando x es positivo, me queda el mismo valor arriba y abajo, me queda 1, pero positivo. O sea que cuando x es positivo, son todos los valores unos positivos. Y acá está la representación gráfica. Cuando x es un valor positivo, todo va a ser esa función, valor absoluto de x sobre x, va a ser igual a 1. Cualquiera sea el valor de x, va a ser igual a 1. Y cuando x toma valores negativos, como es el cociente y es igual, va a quedar igual a menos 1, porque x va a ser negativo. Por ejemplo, x vale menos 3. ¿Qué va a quedar? Menos 3 valor absoluto es 3. Sobre menos 3, 3 sobre menos 3 es menos 1. Cualquier valor que tome por la izquierda va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, es esta la representación gráfica de esta función. Y fíjense que cuando vale 0x, 0 sobre 0 es indeterminado. Por lo tanto, en 0 hay una discontinuidad porque no existe el 0 en el dominio de esta función, porque hay una indeterminación. Queda indeterminado. Bien, el salto que tengo acá es un salto finito, porque entre el valor del límite lateral derecho y el valor del límite lateral izquierdo, tengo un salto que si yo resto en valor absoluto esos valores de límites laterales, me queda igual a 2. Fíjense, el límite lateral derecho, que es igual a 1, es igual a 1, menos el límite lateral izquierdo. ¿El límite lateral izquierdo cuánto es? Menos 1. 1 menos 1, me queda 1 más 1, 2. Por lo tanto, es una discontinuidad entonces no evitable, de primera especie y de salto finito, porque los límites laterales son valores constantes, son valores reales. Bien, vamos al otro caso que era cuando era de salto infinito. Fíjense en acá, salto infinito. Es cuando la diferencia entre los límites laterales es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque uno de ambos límites laterales, uno, el lateral izquierdo o el lateral derecho, es infinito. En este caso de esta función que pongo acá, que es una función compuesta, fíjense, f de x está compuesta por x cuadrado si x es menor o igual a 2. O sea, esta es una parábola cuando x es menor o igual a 2. Si pongo que es igual a 2, quiere decir entonces que ese punto ahí está representado, ¿no? No es un punto vacío. Ahí tengo un punto que está completo, que está lleno, que ese punto entonces quiere decir que el 2 tiene imagen. Gracias a la parábola, el 2 tiene imagen y es igual a 4. El f de a vale 4. ¿Está? Por lo tanto, acá el valor de 2 pertenece al dominio, gracias a que el x cuadrado lo incluye. Por más que esta otra función, esta función es una función que no lo incluye el valor de 2 y solamente se considera a esa función cuando x es mayor que 2. Por lo tanto, acá tengo esta hipérbola, esta es una hipérbola, parte de una hipérbola. Recuerden que esta era una función homográfica, ¿no? O una hipérbola que ustedes en el cursillo de ingreso tendrían que haberla analizado, si recuerdan. Bien, por lo tanto es la parte solamente que está comprendida entre el 2 y el más infinito de esta hipérbola. Bien, si yo me fijo acá en el 2, que el 2 sí pertenece al dominio, pero los límites laterales no son iguales. El límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 2, ¿hacia dónde tiende ese límite lateral izquierdo? Hacia 4, es igual a 4. Y el límite lateral derecho, cuando x tiende a 2 por la derecha, ese límite lateral derecho, ¿a dónde va a estar? Y en el más infinito. Por lo tanto, el límite lateral derecho es infinito. Y el límite lateral izquierdo acá vale 4.
infinito menos 4 es infinito. En valor absoluto, más allá que el infinito es positivo acá, es infinito. Pero aclaro, se dice que es un salto infinito cuando los límites laterales, uno de ellos es infinito y el otro es un valor constante o un número real. ¿Está claro, no? Bien. Y la última que tenemos que hablar, la última situación de primera especie no evitable, es la discontinuidad asintótica. Acá no podemos hablar de salto. Fíjense, acá tengo una función que es 1 sobre x. Esta es la función más simple, más básica de las homográficas, en este caso una hipérbola. Esta hipérbola se llama hipérbola equilátera. ¿Por qué equilátera? Porque es perfectamente simétrica respecto al origen, ya sea en el primer y tercer cuadrante cuando x es positiva, o en el segundo y cuarto cuadrante cuando x es negativa. Por lo tanto, si yo evalúo esta función en 0, cuando x vale 0, 1 sobre 0 es infinito, el límite es infinito. ¿Qué quiere decir? Que el límite al ser infinito, cuando x tiende por la derecha, ¿no? Es infinito. Cuando x tiende por la izquierda, sabiendo ahora límites laterales, yo no puedo decir a esto, bueno, cuando x tiende a 0 es infinito. No, no. Sabiendo que hay límites laterales, tengo que analizar también el límite lateral izquierdo. Y en el caso del límite lateral izquierdo, cuando x tiende a x por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Por lo tanto, acá los límites laterales, el derecho me da infinito positivo y el izquierdo me da infinito negativo. Si yo tengo que hacer la diferencia de esos límites laterales, sí puedo lograr que acá me va a quedar infinito más infinito, o menos infinito menos infinito, me da en valor absoluto un infinito. Pero cuando los dos tienden al mismo valor, o sea que por la izquierda y por la derecha los dos son infinitos, o por la izquierda y por la derecha los dos son menos infinitos, ahí es donde se me complica y no lo puedo calcular, no puedo saber. Por lo tanto, esto lo vamos a dejar como que la diferencia del salto ese de los límites laterales no la analizamos. Solo lo que tenemos que hacer acá es analizar qué pasa con los límites laterales izquierdo y derecho, y si son infinitos ambos límites laterales sin importar el signo, se dice entonces que tengo una discontinuidad asintótica en ese punto. Bien, vamos a ver ahora qué pasa con la discontinuidad no evitable de segunda especie. Las de segunda especie son discontinuidades que suceden, son bastante atípicas estas, pero suceden cuando, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que tengo o un intervalo de discontinuidad, fíjense acá en el primer caso, que les doy acá en los ejemplos, cuando tengo que f de x es valor absoluto de la raíz de x cuadrado menos 4. ¿Por qué pongo valor absoluto? Porque solamente estoy considerando, como si estuviera considerando solamente el resultado positivo de esta función, porque recuerden que hacer una raíz cuadrada tiene el positivo y el negativo, pero si yo hago el positivo y el negativo, esto va a venir por acá, esto va a venir por acá, y ya deja de ser función, porque para un solo valor de x tendría dos valores de y, o dos valores de la función, entonces deja de ser una función. Esto tratamos de hacer un poco de memoria. Una función, para que sea función, a cada elemento del conjunto de salida, es decir, a cada x le debe corresponder uno y solo un valor del conjunto de llegada, en este caso una sola imagen, porque si un valor de x, que es un valor del dominio, tiene dos imágenes, deja de ser función. Por eso se pone en valor absoluto siempre que es raíz. Bien, si analizamos qué sucede, fíjense, el límite lateral izquierdo, ¿a qué tiende? A 0. ¿Y el límite lateral derecho a qué tiende? A 0. Uy, digo, los límites laterales son iguales. Tengo una discontinuidad evitable, pero no es una discontinuidad evitable, porque tengo acá, en este caso, un intervalo de discontinuidad. ¿Y cuándo se dan este tipo de discontinuidades? Cuando no existe alguno o ambos límites laterales en el punto. Fíjense, si analizo el punto menos 2, el límite lateral izquierdo existe, y el límite lateral derecho no, porque ahí tengo, no tengo nada, no hay función acá. Y para el punto 2, si analizo por el límite lateral derecho, tengo límite, es igual a 0. Pero si analizo el límite lateral izquierdo al punto 2, no hay forma de analizarlo porque no tengo función ahí, no existe nada. Por lo tanto, acá, ¿qué sucede? No existe uno de los límites laterales en el menos 2 y en el 2. Y si tomo cualquier otro punto, digo, bueno, a ver, voy a tomar el punto 0, o el punto menos 1, o el punto 1. Le doy valores de números enteros para hacerlo más fácil, ¿no? Pero puedo tomar cualquier valor real que esté comprendido entre menos 2 y 2. Bueno, tomo el 0 y digo, a ver, ¿cuáles son los límites laterales que tengo en x igual a 0? Y ahí
no existe ninguno de los dos límites laterales. Es decir, ambos límites laterales en el x igual a 0, si yo considero que el valor de a vale 0, el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho no existen, porque es un punto que no lo puedo analizar. La función allí no tiene existencia. En este caso, ambos límites laterales en el valor 0 de x no existen. En el menos 2 no existe el límite lateral izquierdo, derecho, perdón, y en el 2 no existe el límite lateral izquierdo. Y en este otro ejemplo tenemos una función, fíjense, es una función que viene de menos infinito hasta el valor de a. Por lo tanto, dice que el límite lateral izquierdo de la función es c. Si yo vengo con el límite lateral izquierdo, es c. Pero cuando para todo, este significa para todo, ese símbolo significa para todo x que sea mayor que a, es decir, para todo x que sea mayor que a, no existe la función. Ya estoy determinando yo que la función no existe. Es una forma también de hacer, nada más que en forma de ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que acá no hay nada, acá no hay nada. Para los x a partir del a no hay nada. Por lo tanto, acá tengo solamente en el punto A el límite lateral izquierdo, el límite lateral derecho no existe. Entonces, esta es una especie de discontinuidad no evitable de segunda especie. Ojo que acá uno puede, de alguna manera, determinar el dominio de una función. Y yo puedo decir que el dominio de esta función son todos los reales menores al A, menores al punto A. Menores o iguales, porque aparentemente el punto A ahí está indicado, ¿no? O sea que si digo que el dominio de esta función es todos los reales menores o iguales a A, en el dominio, esta función, porque va desde el punto A hasta el menos infinito, en el dominio esta función es continua. Es continua. Pero si estoy considerando todos los reales, esta función presenta en el punto A una discontinuidad no evitable de segunda especie. Queda claro eso, ¿no? En su dominio, si yo determino que el dominio, reitero, son todos los valores iguales o menores a A, la función es continua en su dominio. Pero si estoy considerando ahora todos los reales, obviamente que presenta este tipo de discontinuidad. Bien, acá tenemos algunos ejemplos varios de lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, en este ejemplo, en el ejemplo A, ¿qué tenemos ahora? Ya con todo lo que hemos visto estamos un poquito más, con mayor interpretación de estas gráficas, ¿no? Bueno, acá yo tengo una discontinuidad, porque fíjense en que tengo un punto vacío ahí, la función no es continua. Viene la función por acá, de pronto, tac, acá se corta, vuelve a aparecer en este punto y regresa por acá y sigue hacia la derecha. Esta es una discontinuidad evitable, pero es el segundo caso, porque es como que tengo acá un punto que me dice que todos los reales son los dominios. El dominio de esta función son todos los reales, porque por más que este punto esté vacío acá, este puntito que está aquí lo representa, o sea que permite que exista el valor del x que exista gracias a ese punto en el dominio. Y por la izquierda y por la derecha, obviamente, que está representada. Entonces, esta es una discontinuidad evitable y es el segundo caso. Acá tengo una discontinuidad no evitable. Bueno, en todos los otros casos son discontinuidades no evitables. O sea, el B, C, D, E y F son discontinuidades no evitables. En este caso es una discontinuidad no evitable de primera especie de salto finito. Los límites laterales no son iguales, pero son valores reales. Por lo tanto, es de salto finito. Acá los límites laterales tampoco son iguales, porque obviamente son discontinuidades no evitables, pero fíjense en lo que sucede acá, en el ejemplo C, al no ser iguales los límites laterales, yo me fijo, el límite lateral derecho es un valor real, y el límite lateral izquierdo es menos infinito. Por lo tanto, acá, si un límite lateral existe y el otro es infinito, se trata de una discontinuidad no evitable de primera especie de salto infinito. Cuando un límite lateral existe y el otro no, porque es infinito, es un salto infinito. En esta que tengo, y acá tengo también un salto, pero recuerden que esto no puedo hacer la diferencia porque los dos límites laterales son infinitos. Un límite lateral es infinito positivo, el derecho, y el otro límite lateral es negativo. Acá tengo una discontinuidad no evitable de primera especie asintótica. Y acá también tengo una discontinuidad no evitable de primera especie asintótica porque ambos límites laterales son infinitos. Y acá que tengo una discontinuidad no evitable de segunda especie, porque tengo que acá el punto, a la izquierda del punto, cuando los x son menores a 1, la función no existe, no está.
no existe función, por lo tanto el límite lateral izquierdo, A1, no existe. El límite lateral derecho sí, pero el izquierdo no. Por lo tanto, se trata entonces de una discontinuidad no evitable de segunda especie. Bien, el álgebra de las funciones continuas. Si tengo dos funciones continuas, por ejemplo f de x y g de x, obviamente que tengo que determinar un punto para poder decir que es continua, que estas dos funciones son continuas en ese punto, ¿no? En x igual a, estas dos funciones son continuas. Por lo tanto, A pertenece al dominio, ¿no? A pertenece a los reales. Por lo tanto, A es un número que también pertenece al dominio de la función, porque estas dos funciones son continuas en ese punto. Bien, ¿qué sucede? El primer criterio o propiedad me dice que es el de homogeneidad. ¿Y esto qué significa? Tomamos solamente una de las dos funciones, f de x. Si f de x es continua, cuando yo multiplico a f de x por un valor constante, un valor real cualquiera, ese resultado sigue siendo continuo, o sea, el producto sigue siendo continuo. Esta otra propiedad de adición, que dice que cuando las dos funciones, ahora incluyo a ambas funciones, f de x y g de x, que son continuas las dos en el punto A, si las dos son continuas, la suma de ambas sigue siendo continua, ese resultado de la suma sigue siendo continua en el punto A. Pasa lo mismo con la diferencia. Si las dos son continuas, la diferencia de ambas funciones en el punto A también va a ser ese resultado continuo. Con el producto sucede lo mismo, siendo las dos funciones continuas en el punto A, cuando yo multiplico f de x por g de x, ese producto, el resultado de ese producto también va a ser continuo en el punto A. Y con el cociente pasa lo mismo, pero acá hay que aclarar que como es un cociente, la función que está como denominador, sí o sí, al evaluarla en el punto A tiene que ser distinta de 0, porque si no me va a quedar algo sobre 0, es infinita, y ya no puedo decir que sea continua. Ahí en ese caso va a ser discontinuo. O sea que esto se va a cumplir el cociente cuando el g de A, que en este caso es el denominador, sea distinto de 0. Bien, hasta acá hemos llegado con esta primera parte, con el análisis de continuidad y discontinuidad, y ahora, seguidamente, a continuación, vamos a desarrollar la segunda parte de este tema.